El gobierno de los Estados Unidos, de Joe Biden, está mucho más preocupado por el nivel de corrupción que existe en Ucrania de lo que realmente admite de forma pública. Están preocupados porque, según un documento sensible al que tuvo acceso este diario político, los responsables políticos estadounidenses temen precisamente que por la corrupción las naciones occidentales retiren todo su apoyo a Kiev, sobre todo si este problema no se logra resolver. Incluso por eso hablábamos de la presunta y posible eliminación del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en su cargo como mandatario del país. Ya no es el héroe del inicio de la película. Ya pasaron a la segunda parte y, como siempre, la segunda etapa de la mayoría de las películas no son tan buenas, a menos que seas John Wick. Pero independientemente de eso, ahora Zelensky ya no presenta esa confianza ante el mundo, y precisamente eso es lo que teme Estados Unidos, que el resto de los países de la Unión Europea no solo observen, sino que acepten lo que está ocurriendo en Ucrania y que más naciones se unan a este, pues digamos, intento de detener la ayuda militar financiera a Ucrania. Publicada de forma muy silenciosa por el Departamento de los Estados Unidos en agosto, la Estrategia de País Integrada para Ucrania establece precisamente los objetivos a largo plazo de Washington para este país. Una versión pública hace varias referencias a la corrupción e incluso le recomienda a Kiev que elimine al dragón de la corrupción de una vez por todas. Dice una palabra diferente, pero no la podemos decir precisamente por estas políticas de YouTube. Esto con la firme y única intención de acelerar el ingreso de Ucrania a la OTAN y hacer sobre todo que este país sea más atractivo para los inversores occidentales cuando este conflicto finalmente termine. Esperemos que la OTAN no acepte a Ucrania como un miembro. Definitivamente Rusia no lo va a permitir, a menos que lo hagan de forma ultra secreta, anónima, que nadie más lo sepa hasta el día siguiente cuando ya sea oficial. Esto puede pasar, la mayoría lo sabemos, pero prácticamente pondrían en riesgo a todo el mundo. Sin embargo, existe una versión más larga de este documento que no se publicó. De acuerdo con Político, y según este informe, la versión sensible, pero no clasificada, tiene una duración 3 veces mayor que la compartida de forma pública y es más contundente en su evaluación de la situación de Ucrania, esto con respecto a la corrupción que vive este país, y que incluso el propio mandatario Volodymyr Zelensky podría haber estado impulsando, porque muchos de sus amigos son precisamente los que están en la parte de arriba de la lista de posibles personas corruptas en esta nación. El detalle es la percepción. ¿Cómo ven el resto de las personas a Ucrania? ¿Cómo ven el resto de las personas a Zelensky? Y sobre todo, cuando estos dos, tanto Ucrania como Zelensky, los juntas con la palabra corrupción. Seamos honestos, a nadie le gusta la palabra corrupción. Es saber que te están utilizando, que te están robando, que están haciendo algo por lo cual muchos incluso luchan para que no exista esta práctica que lo único que hace es socavar pues prácticamente la confianza de los ciudadanos y sobre todo el robo. Sobre todo porque la corrupción lo abarca en general todo, tanto el robo como el tráfico de influencias, las preferencias que se le dan a algunas personas, contratistas, en fin, abarca mucho. Y el tener la palabra corrupción al lado del presidente Zelensky pone sobre todo a muchos ciudadanos, a muchos altos funcionarios
nerviosos de que se les considere a ellos también corruptos y que pierdan la confianza de la ciudadanía. Si están ellos confiando en una persona de alto nivel que es señalada como corrupto, quiere decir que incluso podrían tener negocios. Esto es lo que percibe la población con la palabra corrupción. A nadie le gusta ser señalado junto con una persona corrupta. Por eso, estas figuras públicas están muy preocupadas porque la palabra corrupción está muy marcada en este momento en Ucrania y que incluso el propio público ucraniano, los ciudadanos de este país y los líderes extranjeros no consideran que sea algo bueno en estos tiempos de guerra. Según las fuentes de Político, la administración del presidente estadounidense Joe Biden está presionando cada vez más a Volodymyr Zelensky para que intensifique sus esfuerzos anticorrupción existentes, pero lo están haciendo de una forma muy silenciosa, para que nadie diga que ellos sabían que en Ucrania estaban realizando este tipo de actos y robos, a pesar de que afortunadamente lo hemos estado compartiendo aquí en nuestro canal y muchos ya nos estamos dando cuenta precisamente la calidad no solo de presidentes sino de las personas que rodean a Zelensky. Lo está haciendo de esta manera también para evitar entregar esta munición política, porque es un duro golpe para Biden en materia política. Los republicanos van a tomar la palabra corrupción y se la van a colgar a Biden, porque él es el que le estaba entregando los recursos económicos a Kiev. Y con esto, no solo van a lograr retener la ayuda para Ucrania, sino que también podrían bajar del escaño de los candidatos electorales a Joe Biden y a cualquiera de los candidatos demócratas. Porque no solo van a decir Biden, van a decir el gobierno de Joe Biden demócrata. Por lo cual, por obvias razones, no le conviene a Biden ni a su partido. Hay algunas conversaciones honestas entre bastidores, dijo un funcionario anónimo a este sitio de noticias. Muchas de las reformas propuestas en este informe confidencial beneficiarían principalmente los intereses de Estados Unidos y las corporaciones multinacionales. Tanto la versión pública como la privada de este documento piden la desoligarquización del sector energético ucraniano, pero solo la versión privada exige que las autoridades de Kiev descentralicen el control sobre este sector clave. ¿Para qué? Para que Ucrania ya no sea el que controle sus llamados energéticos, no controle su gas, su petróleo, sino que puedan precisamente las empresas del extranjero entrar a trabajar tranquilamente a este país. Nuevamente, Zelensky estaría prácticamente regalando a la nación. Eso es lo que está haciendo. Solo que de forma muy, muy lenta y en lo secreto. La versión privada también exige explícitamente que Kiev privatice el Sense Bank, que era anteriormente conocido como el Alfa Bank, que fue nacionalizado después de que comenzara el conflicto el año pasado, para tener una gran oportunidad de recursos y que todo el financiamiento se haga a través de este banco. También en sus negociaciones con Kiev, la administración de Biden les está advirtiendo, porque por supuesto tendría que entrar no solo las exigencias, sino las obligaciones. Les han advertido que la ayuda económica futura podría estar vinculada únicamente a reformas que hagan de Ucrania un lugar más atractivo, casualmente, para la inversión privada. Ucrania ha sido catalogada durante años como uno de los países más corruptos del mundo. Según el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional en el 2022, el país ocupaba el puesto 116 entre 180. En algunos casos, esta corrupción
beneficiaría principalmente a los intereses occidentales. Según el informe reciente del Instituto Oakland, el 28% de las tierras cultivables de Ucrania casualmente están controladas por inversores europeos y estadounidenses. Ni siquiera las tierras ucranianas le pertenecen a los ciudadanos. ¿Qué es lo que están defendiendo realmente? No son sus tierras, porque ya son de Europa, ya son de Estados Unidos. También pertenecen a los oligarcas locales, tal y como critican a los oligarcas rusos. Eso es lo que están defendiendo los ciudadanos con sus vidas. Por esta ley que se aprobó en el 2020 de forma casual, en la que se están aprovechando los europeos, los estadounidenses, los oligarcas, que fue una ley aprobada por el propio Volodymyr Zelensky, para que estos personajes se apropiaran de tierras que anteriormente eran de propiedad nacional. Esto con la financiación de las instituciones financieras occidentales. Esto es lo que está defendiendo el pueblo ucraniano. El territorio de Europa, el país de Estados Unidos y solo un pedazo de tierra con el cual invierten los oligarcas locales. Y los ciudadanos que están perdiendo sus vidas lo hacen por nada. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir, y suscríbete. Nos vemos la próxima.